Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Imagina la escena. Un físico teórico entra en un laboratorio. No toca nada. No aprieta ningún botón. Y de pronto, chispa. Un cable humea. Una bombilla parpadea. Algo estalla. Silencio incómodo. Miradas cruzadas. Y al final, todas las cabezas giran hacia la misma persona. No es broma. En los pasillos de la física europea circulaba medio en serio, medio en chiste una ley no escrita: si querías que el experimento saliera bien, mejor que él no estuviera cerca. A ese fenómeno le pusieron nombre, el efecto Pauli. El protagonista, Wolfgang Pauli. Sí, un físico teórico al que sus colegas atribuían una especie de mala suerte cuántica capaz de sabotear aparatos con solo aparecer. Evidentemente, nadie creía de verdad que tuviera poderes sobrenaturales. Pero el chiste sobrevivió décadas. Y cuando un chiste así dura tanto en una comunidad científica, es porque detrás hay algo más grande. La realidad es mucho más interesante. Ese hombre al que las máquinas parecían temer fue quien escribió una de las reglas más sólidas y fundamentales de la física moderna. Una ley que determina cómo se organizan los electrones, por qué los átomos no colapsan y por qué la materia tiene estructura. Mientras algunos sospechaban que alteraba la suerte de los experimentos, el universo obedecía sus ecuaciones con disciplina absoluta. Su famoso principio de exclusión no es un detalle técnico. Es la razón por la que los elementos químicos son distintos entre sí. Por la que la tabla periódica tiene sentido. Por la que la materia no se comprime hasta desaparecer. Sin esa regla, la arquitectura del mundo material sería otra cosa completamente distinta. No es exageración decir que, sin él, el edificio conceptual de la física moderna tendría grietas serias. Pero la historia no va solo de un genio que resolvió una ecuación. Va de un carácter. De alguien con tolerancia cero al error lógico. De un crítico tan implacable que podía hacer que colegas brillantes dudaran de todo en 5 minutos. Y eso empezó muy pronto. A comienzos del siglo XX, en Viena, mientras en los salones sonaban valses y en los cafés se debatía filosofía, en la casa de los Pauli se hablaba de fórmulas. Su padre era científico. Las conversaciones familiares no eran cómo te fue en el cole, sino más bien esa hipótesis es coherente. El joven Wolfgang Pauli creció respirando lógica. Y no era un niño brillante solo por sacar buenas notas. Era otra cosa. Tenía un detector interno de incoherencias. Donde otros veían una explicación correcta, él veía una grieta minúscula. Un profesor desarrollaba una demostración en la pizarra. Pauli miraba unos segundos. Ahí hay un fallo. Y lo había. No era arrogancia adolescente. Era precisión quirúrgica. Mientras sus compañeros buscaban la respuesta final, él cuestionaba si la pregunta estaba bien planteada. Otros resolvían ejercicios. Él desmontaba estructuras. En la adolescencia empezó a detectar problemas en libros universitarios. No erratas menores, sino debilidades conceptuales. Imagínate a un estudiante señalando que una deducción no es rigurosa, y teniendo razón. Eso ya no es ser aplicado. Es pensar en otro nivel. En una época en la que muchos creían que la física clásica estaba prácticamente cerrada, él tenía el hábito mental de comprobar si el mundo realmente era coherente. Ese hábito, más tarde, se convertiría en el filtro más temido del mundo cuántico. Porque llegó la década de 1920. Y la física estaba patas arriba. La teoría cuántica crecía a una velocidad vertiginosa. Nuevas fórmulas aparecían como fuegos artificiales. Pero entre los fuegos había también muchos cohetes defectuosos. Y ahí estaba Pauli, sentado,
escuchando, esperando. En la comunidad científica empezó a circular otra frase famosa. Si Pauli decía interesante, todavía había esperanza. Si decía eso está mal, tocaba volver a empezar. Y si soltaba su sentencia más cruel, ni siquiera está mal, era casi el acta de defunción del modelo. Esa expresión pasó a la historia, ni siquiera está mal. No era un insulto. Era algo peor, significaba que la propuesta ni siquiera alcanzaba el nivel mínimo para ser refutada científicamente. Su crítica era como un bisturí. Cortaba sin piedad, pero con precisión. No buscaba humillar. Buscaba coherencia. Figuras como Werner Heisenberg, Niels Bohr y hasta Albert Einstein debatieron con él. Y todos sabían que enfrentarse a Pauli era como meter tu teoría en una máquina de pruebas de estrés. Si sobrevivía, tenía madera de verdad. En medio del caos creativo de la revolución cuántica, él cumplía una función esencial, evitar que el entusiasmo se convirtiera en confusión. Como dice el refrán, más vale ponerse una vez rojo que ciento amarillo. Mejor una crítica dura a tiempo que un edificio entero construido sobre arena. Paradójicamente, su severidad elevó el nivel del juego. Hizo que los físicos pensaran mejor, argumentaran mejor y dudaran más. Y en ciencia, la duda bien aplicada es oro puro. Así que sí, el hombre del efecto Pauli tenía fama de gafe de laboratorio. Pero su verdadero poder no estaba en hacer explotar aparatos imaginariamente. Estaba en algo mucho más decisivo, hacer que las ideas débiles explotaran antes de que se convirtieran en teorías oficiales. En una era donde todo parecía posible, él se aseguró de que no todo valiera. Y gracias a eso, el caos cuántico empezó, poco a poco, a tener reglas. La era cuántica necesitaba soñadores. Pero también necesitaba porteros. Y Wolfgang Pauli era el tipo que estaba plantado en la puerta. Dejaba pasar las ideas brillantes, y bloqueaba todo lo que no aguantaba dos preguntas seguidas. Gracias a él, la física no solo fue audaz. Fue rigurosa. Y aquí viene lo interesante. Como alguien famoso por destrozar teorías ajenas terminó escribiendo una de las reglas más firmes de todo el edificio cuántico. La respuesta no empieza en una pizarra. Empieza en una crisis. A finales de los años 20 su vida personal se vino abajo. Primero murió su madre, que no era solo familia, era su ancla emocional. Luego su matrimonio se rompió rápidamente. Para alguien acostumbrado a controlar el mundo con lógica, aquello fue como intentar resolver una ecuación sin datos. De día discutía los límites de la teoría cuántica. De noche se sentaba solo en bares, intentando apagar el ruido interior. Sus colegas recordaban esa etapa como si vieran a una máquina perfecta, pero desalineada. El motor seguía funcionando. La dirección estaba perdida. Y entonces ocurrió algo inesperado. No fue a otro físico a quien acudió. Fue a un psicólogo, Carl Jung. El encuentro entre Pauli y Jung es uno de los cruces más extraños de la historia intelectual. Un maestro de la lógica matemática hablando con el explorador del inconsciente. Jung no le pidió que explicara fórmulas. Le pidió que contara sus sueños. Y Pauli empezó a escribirlos con el mismo detalle con el que analizaba una teoría, símbolos geométricos, números repetidos, estructuras casi arquitectónicas. No eran sueños caóticos. Tenían patrón. Eso le hizo sospechar algo inquietante y fascinante a la vez, quizá el inconsciente no es puro desorden. Quizá también sigue estructuras profundas. Las conversaciones entre ambos derivaron hacia ideas como la sincronicidad, la relación entre mente y naturaleza, los paralelismos entre símbolos psíquicos y leyes físicas. Pauli no abandonó la ciencia. Pero empezó a hacerse nuevas preguntas. ¿De dónde nace la intuición científica? ¿Hasta qué punto la creatividad es un diálogo con algo que no controlamos del todo? Para alguien obsesionado con la coherencia, descubrir que incluso el caos interior puede tener estructura fue casi terapéutico.
Y mientras todo eso pasaba en su vida personal, en la física se libraba otra batalla. En los congresos de la época se respiraba tensión elegante. Nadie gritaba. Pero cada frase podía dinamitar una visión del mundo. En un rincón estaba Pauli. En otro, Niels Bohr. Y frente a ellos, nada menos que Albert Einstein. Einstein defendía una idea casi moral: el universo debe ser determinista. Si una teoría solo ofrece probabilidades, es que todavía está incompleta. Para él, la frase Dios no juega a los dados no era poesía, era convicción. Bohr desmontaba la pregunta desde la base. Decía, la física no describe cómo es el mundo en sí, sino cómo interactuamos con él. No hablamos de una realidad escondida detrás del telón, sino de los resultados de nuestras mediciones. Y Pauli intervenía cuando el debate se volvía confuso. Señalaba con precisión quirúrgica donde un argumento estaba usando lenguaje clásico para hablar de fenómenos que ya no obedecían reglas clásicas. Dicho en corto, quizá no es que la naturaleza sea absurda. Quizá somos nosotros los que seguimos pensando con manual antiguo. El gran campo de batalla era la función de onda. Es solo una herramienta matemática para calcular probabilidades. ¿O es algo que forma parte de la realidad misma? Einstein sospechaba que faltaban variables ocultas. Bohr sostenía que la teoría ya decía todo lo que se podía decir. Pauli enfriaba la discusión: la función de onda no es una cosa material, no es una nubecita flotando en el espacio. Es la descripción de cómo se despliegan las posibilidades. Eso cambia todo. La realidad deja de ser una vía única y se convierte en un abanico de probabilidades donde solo una se concreta. No había un ganador claro en esos debates. Lo único indiscutible era que la teoría funcionaba. Pero su significado último seguía abierto. Y en medio de ese clima apareció el problema que quitaba el sueño a todos. ¿Por qué el átomo es estable? Suena básico. Todo a nuestro alrededor es estable. Pero si aplicabas los modelos disponibles, los electrones deberían caer en espiral hacia el núcleo. La materia tendría que colapsar. No era un pequeño error. Era el universo no debería existir así. Muchos intentaron arreglarlo ajustando fórmulas. Pauli hizo algo distinto. No preguntó cómo se mueven los electrones. Preguntó: ¿qué se les permite hacer? Su respuesta fue una regla simple y brutal: dos electrones no pueden ocupar exactamente el mismo estado cuántico. Así nació el famoso principio de exclusión de Pauli. Imagina un teatro. Cada asiento tiene número. Cada entrada corresponde a un asiento único. No vale sentarse encima de otro. No vale decir hacemos sitio. Si el asiento está ocupado, buscas otro. En el mundo cuántico, los asientos son combinaciones de números cuánticos: energía, momento angular, spin. Cada combinación define una identidad única. Y solo cabe un electrón por identidad. Esa prohibición lo cambió todo. Los electrones empezaron a organizarse en capas. Las capas llenas bloquean a las siguientes. De ahí nace la estructura del átomo. De ahí emerge la tabla periódica. De ahí surgen las propiedades químicas. La materia tiene volumen porque los electrones no pueden amontonarse sin límite. Las estrellas enanas blancas no colapsan del todo porque los electrones se resisten a ser comprimidos en el mismo estado. En pocas palabras, el universo es estable porque, en el fondo, hay disciplina. No es una sugerencia de la naturaleza. Es una regla inflexible. No negociable. Y aquí está la ironía deliciosa: el hombre conocido por provocar desastres en laboratorios imaginarios fue quien impuso una de las mayores exigencias de orden en el cosmos. Mientras en la superficie el mundo parece libre y caótico, en lo microscópico rige una estricta política de uno por asiento. Y como dice el refrán, cada oveja con su pareja. En el universo cuántico, cada electrón con su estado. Si esa regla no existiera, los átomos se derrumbarían,
la química desaparecería y la materia perdería su estructura. La estabilidad del mundo no es fruto de la simplicidad. Es fruto de límites muy estrictos. Paulino añadió un nuevo movimiento espectacular a la danza de los electrones. Hizo algo más profundo, estableció quién puede estar dónde. Y al hacerlo, convirtió el caos en arquitectura. A veces la genialidad no está en inventar más libertad, sino en descubrir la regla que hace posible que todo lo demás exista. Cuando aquella regla apareció por primera vez, parecía algo pequeño. Casi un parche técnico para arreglar un problema concreto del átomo. Nada más. Pero como dice el refrán, una piedra pequeña puede hacer grandes olas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que empezó como una solución puntual terminó cambiando el mapa entero de la física. Hasta entonces, el modelo atómico era una especie de rompecabezas improvisado. Electrones girando alrededor del núcleo, sí, pero ¿por qué en capas? ¿Por qué el átomo no colapsa? ¿Por qué la materia no se desmorona? Las respuestas eran difusas, como intentar agarrar humo con las manos. Y de repente, todo encajó. Los electrones no eran partículas que se movían al azar. Estaban obligados a organizarse. Primero se llenan los niveles más bajos, luego los siguientes. Como un teatro donde cada asiento tiene número y no se permite sentarse en el regazo del vecino. Aquí no vale el nos apretamos un poco. La estabilidad no era un accidente matemático. Era el resultado de una disciplina cuántica. El átomo dejó de ser una estructura frágil y se convirtió en un sistema con reglas claras. Y cuando entiendes la regla, entiendes el edificio entero. Luego vino la química. La tabla periódica, con sus patrones que parecían casi mágicos, empezó a tener sentido. Porque ciertos elementos reaccionan con facilidad y otros casi ni se inmutan. ¿Por qué las propiedades se repiten en ciclos? La respuesta apuntaba siempre al mismo sitio, cómo se acomodan los electrones. Los enlaces químicos no son otra cosa que acuerdos forzados por esa regla de ocupación. Como no pueden compartir el mismo asiento, buscan nuevas configuraciones. Así nacen las moléculas. Así ocurre la química. Así se construyen las sustancias complejas. El agua que bebes, el metal de una puerta, el aire que respiras, no son combinaciones al azar. Son el reflejo macroscópico de un orden microscópico. Y aún había más. La estadística clásica decía que las partículas podían amontonarse sin problema. Pero el mundo real dijo, no exactamente. Si las partículas están obligadas a respetar posiciones, el comportamiento colectivo cambia por completo. Metales que conducen electricidad, fenómenos a bajas temperaturas, estrellas densísimas que no colapsan, todo empieza a obedecer una lógica común. Lo impresionante es que no fue una nueva fuerza espectacular lo que transformó la física. Fue una prohibición. No le dice a las partículas qué deben hacer. Les dice lo que no pueden hacer. Y, paradójicamente, esa limitación crea el orden. Aquí hay una lección profunda, muchas veces la estructura del mundo nace de las restricciones, no de la libertad absoluta. Como decimos en español, la libertad sin reglas es puro caos. En el universo, las reglas son las que permiten que exista algo estable. Cuando esa ley se integró en la teoría, los físicos entendieron que no tenían solo una herramienta de cálculo. Tenían un principio fundamental de la materia. Sin esa regla, los electrones caerían. Los átomos se desharían. La química desaparecería. La materia perdería su forma. No era un detalle técnico. Era el esqueleto invisible de la realidad. Y lo más fascinante es que la historia no terminó en los libros de teoría. La regla salió del papel y entró en las máquinas. Por ejemplo, en los semiconductores. En la física clásica, los electrones eran como bolitas libres. Pero en los sólidos reales, deben respetar niveles de energía organizados. Aparecen bandas,
huecos energéticos. La diferencia entre conductor y aislante deja de ser una etiqueta vaga y se convierte en una consecuencia directa del orden cuántico. Cuando los ingenieros dopan un material, cuando diseñan un transistor, lo que están haciendo en el fondo es reorganizar los asientos electrónicos. El encendido y apagado de un chip no es un pequeño interruptor mecánico. Es un efecto colectivo de millones de electrones obedeciendo esa regla. Tu móvil, tu ordenador, la fibra óptica que transmite datos, no funcionan solo por cables. Funcionan porque los electrones no pueden hacer trampas. Cada cálculo digital del siglo XXI descansa, silenciosamente, sobre esa restricción formulada por Wolfgang Pauli. Y la revolución siguió en los materiales. Antes, descubrir nuevos materiales era casi un arte de ensayo y error. Hoy podemos predecir cómo se llenarán los estados electrónicos, cómo se ordenarán los átomos y qué propiedades emergerán. ¿Por qué un metal conduce? ¿Por qué una cerámica es tan estable? ¿Por qué aparece la superconductividad? ¿Por qué los electrones, en grupo, siguen reglas estrictas? El diseño de materiales dejó de ser intuición pura y se volvió ingeniería calculable. No solo descubrimos sustancias, empezamos a diseñarlas. Y si ampliamos aún más la escala, la regla también llega a la física de partículas y a las estrellas. En el interior de ciertos astros densísimos, la presión es tan brutal que, sin esta ley de ocupación, colapsarían. La estabilidad cósmica también depende de ese orden estadístico. Desde el electrón individual hasta el dispositivo en tu bolsillo. Hasta la estructura de estrellas lejanas. La misma regla sostiene la arquitectura. Cuando pulsas el botón de encendido y la pantalla se ilumina, no solo circula corriente. Está actuando el orden cuántico. No es exageración, cada dispositivo electrónico moderno está ejecutando, en silencio, esa ley. Pero quizá el impacto más profundo no fue tecnológico, sino filosófico. Esta regla no nos dice cómo se mueve el mundo en el sentido clásico. Nos revela que la estabilidad del mundo nace de límites bien definidos. Después de la revolución cuántica, muchos físicos entendieron algo incómodo, que una teoría puede funcionar perfectamente y, aún así, no estar completamente comprendida. Calcular no es lo mismo que entender. Y ahí surge la tensión más fértil de la ciencia moderna. Dudar no es destruir. Criticar no es frenar. Preguntar lo entendemos de verdad, es avanzar. La ciencia dejó de ser una fábrica de respuestas definitivas. Se convirtió en un proceso continuo de revisión. Las teorías se proponen, se desafían, se refinan. No es una debilidad. Es su fuerza. Porque el conocimiento no es una meta final. Es una aproximación constante. Y volvamos al principio, a esa anécdota casi absurda. Un físico del que se decía, medio en broma, que cuando entraba en un laboratorio algo se rompía. El famoso efecto Pauli. Sus colegas lo contaban entre risas. Pero la historia no lo recuerda por supuestas explosiones. Lo recuerda por el orden. Ese hombre, al que atribuían mala suerte experimental, escribió una de las reglas más inflexibles del universo microscópico. Los electrones dejaron de amontonarse. Los átomos dejaron de colapsar. La materia ganó estructura. El universo ganó estabilidad. Es una ironía hermosa. El físico al que llamaban gafe fue quien ayudó a imponer una de las disciplinas más estrictas de la naturaleza. Porque al final, el verdadero poder no está en las anécdotas llamativas. Está en las reglas invisibles que hacen que el mundo funcione. Él obligó a los electrones a comportarse. Y, de paso, recordó a los científicos que en física no basta con que algo más o menos cuadre. Hay que preguntar siempre, incluso cuando incomoda. ¿Y si todavía no lo hemos entendido del todo? Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta,
Síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.